Hola de nuevo, soy Paco Boronat. Si todavía estáis ahí, es buena señal. Venga, vamos a continuar. Este es el cuarto vídeo del curso de iniciación a la fotografía. Espero que los conceptos vistos en los anteriores vídeos ya te vayan sonando. Poco a poco irás integrándolos y entendiéndolos. En este cuarto vídeo vamos a practicar lo que he explicado. Sí, vamos a practicarlo. Para ello utilizaré una aplicación extraordinaria que se llama Camera Sim. Es un simulador de cámara fotográfica. Ahí tienes anotado el enlace para que puedas acceder. Es muy interesante que practiques con ella al tiempo que lo haces con la cámara fotográfica. Esto hará que asimiles muy rápidamente los conceptos que hemos visto y puedas con ellos hacer las fotografías en manual. Esta aplicación es gratuita a través de Internet, aunque creo que también se puede comprar. Copiamos el enlace que nos da acceso a la aplicación y entramos en ella. Aquí tenemos esta extraordinaria aplicación que va a ayudaros a entender lo que ya he explicado. Primero explicaré los controles que tiene. Empezando por la izquierda, el primer botón nos permite elegir diferentes situaciones de luz. Estas no se ven en la imagen de la niña. Siempre la veremos con la misma intensidad, pero sí que cambiará el fondo. Las diferentes situaciones de luz van desde las menos luminosas, que serían las de la izquierda, y si vamos desplazándolo hacia la derecha, veremos cómo van apareciendo nuevas situaciones de luz en la imagen. Una bombilla, nublado, parcialmente nublado, mayormente soleado, hasta la más luminosa que es la soleada. En el siguiente botón o barra tenemos la distancia al objeto. Podemos aproximarnos al objeto o podemos alejarnos al objeto. En esta sería la distancia focal, que es el tipo de objetivo que estamos utilizando. En este caso, este programa nos puede dar una distancia focal de 55 milímetros la máxima y la mínima es de 18 milímetros. Esto quiere decir que las focales o el gran angular en este caso nos permiten tener más visión del paisaje y una focal mayor nos da una visión menor del paisaje. En estos botones tenemos prioridad a la apertura, es decir, la apertura la dominamos nosotros, podemos abrir o cerrar el diafragma y automáticamente mueve la velocidad. Este sería prioridad a la obturación, en el que nosotros podemos modificar la velocidad de obturación y automáticamente cambiaría la apertura del diafragma. Este sería manual, que es el que más nos interesa. Con esta acción nosotros podríamos, en el momento en que la pulsamos, es como si tuviéramos la cámara puesta en un trípode. Luego estos botones esta es la sensibilidad ISO, que va desde 100 hasta 6400. Este sería el diafragma o la apertura, que en este caso va desde f2,8 hasta f22. Y este es el obturador. Bueno, aquí vemos que se nos mueve porque como tenemos la prioridad a la apertura, si yo muevo la apertura, automáticamente me está modificando la velocidad. Vamos a ponerlo en manual. La apertura la situamos a la máxima y el obturador o la velocidad, vemos que vamos desde una velocidad de 1/4000 segundos a una velocidad de 1 segundo. Bueno, ya explicado todo esto, aunque no lo utilizaremos, voy a hacer mención a los semiautomatismos, a la prioridad de apertura. Como he dicho, la apertura es lo que domina. Yo decido la apertura que quiero. En este caso, pues voy a decidir una apertura de 9. Ya tengo la apertura de 9. ¿Qué ha sucedido? La máquina va leyendo la luz y el fotómetro no se va a mover porque él automáticamente ajustará la velocidad para que la luz sea la idónea. Por eso es semiautomático. En este caso sería la prioridad a la obturación, es decir, yo puedo modificar la velocidad de obturación, puedo poner la que yo quiera. Por ejemplo, vamos a poner 200. Yo la voy cambiando y la pongo a 160, a ver si puedo, 200. También, ¿qué sucede? La apertura automáticamente se ha ido modificando. ¿Por qué? Porque la máquina, la cámara, va leyendo la luz que tiene y va ajustándola para que el fotómetro siempre esté centrado. Es decir, a medida que yo voy modificando, en este caso reduciendo la velocidad,
automáticamente la apertura se va modificando para que el fotómetro no se altere. La imagen superior es la que veríamos a través del visor, con los números de los parámetros que estamos utilizando y que a medida que los vayamos modificando veremos cómo se cambian aquí. Vamos a repasarlos uno a uno, al igual que hemos visto en los vídeos anteriores. Este sería la velocidad y 125 significaría que es una 125ava parte del segundo, es decir, un segundo dividido en 125 partes, una sería el tiempo que estaría abierto el obturador. El 20, en este caso el segundo, es el número F, en este caso es F20, lo que indica que la abertura del diafragma sería muy pequeña. Este es el fotómetro en el que el puntero estaría situado al centro, por lo que con estos parámetros, si hacemos la fotografía, saldría bien iluminada. Y este es el ISO o la sensibilidad. Quiero comentaros también que este programa, tanto en la apertura como en el obturador, trabaja a tercios de paso. Yo he estado explicando en los vídeos anteriores cómo la apertura y la velocidad de obturación, los pasos eran a pasos enteros, es decir, cada paso de uno a otro, o bien le dábamos el doble de luz o le quitábamos la mitad de luz. Y en el obturador sucedía lo mismo. Si yo aumentaba la velocidad, quitaba la mitad de luz, y si disminuía la velocidad, le daba el doble de luz. Pero bueno, en definitiva es lo mismo. Lo que sí que conseguimos trabajando a tercios de pasos es que se afine más con la luz que vamos a obtener en la fotografía. Bien, vamos a iniciar esta práctica. Lo que pretendo con ella es mostraros diferentes situaciones de luz y cómo tenemos que ir actuando ante ellas en función de lo que el fotómetro nos diga. Veremos una situación en la que hay mucha luz, que es esta, luego buscaremos una situación en la que se ha nublado, por supuesto la luz ha disminuido, y una situación más oscura en la que podría tratarse que se está haciendo de noche. Bueno, en esta situación en la que está muy soleado, aquí tenemos el botón en soleado, tenemos el botón en manual, es muy importante, y vemos que antes de hacer la fotografía, el fotómetro nos está indicando que con estos parámetros yo no puedo hacer la fotografía. Si la hago, ya me está indicando que saldrá sobreexpuesta, saldrá muy blanca. Vamos a hacerla a ver qué sucede. Efectivamente, sale muy blanca. Bien, pues ¿qué tenemos que hacer? Lógicamente hay que quitar luz que vaya a entrar al sensor. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, tenemos dos opciones. Vamos a probar las dos. Primero, modificaremos la velocidad del obturador. Yo le iré dando velocidad para que cada vez entre menos luz. Vayamos a verlo. ¿Qué sucede con el fotómetro? Mirad cómo se va modificando a medida que yo le voy dando más velocidad. Voy dándole velocidad, 200, y él se va desplazando hacia el centro. En estos momentos, con la velocidad de 1/500, es decir, una 500ava parte del segundo, el fotómetro me está indicando que yo puedo hacer la fotografía correcta. Nada, vamos a verlo. Efectivamente, la foto sale muy equilibrada. Bien, pero podría haberlo hecho modificando la apertura. Vamos a llevar de nuevo la velocidad de 160 y ahora vamos a modificar la apertura del diafragma. ¿Qué tendremos que hacer? Tenemos que quitarle luz. Si tenemos un F10, tendremos que quitarle luz mediante cerrar el diafragma. Pues bueno, vamos a ir cerrándolo. ¿Qué sucederá? Que a medida que lo vamos cerrando, nuevamente el fotómetro se va desplazando hacia el centro. Por tanto, en este caso, con una velocidad de 160, una apertura de F18 sin haber alterado el ISO, nos está indicando el fotómetro y si hacemos la fotografía nos saldrá bien. Vamos a probarlo. Efectivamente, la fotografía ha salido bien. Hemos visto antes que hemos podido ajustar el fotómetro de dos formas diferentes. Una de ellas ha sido moviendo únicamente el parámetro de la velocidad para que el fotómetro al final fuera al sitio. Luego lo hemos hecho alterando o modificando únicamente lo que es la abertura del diafragma y hemos conseguido también ajustar el fotómetro para hacer la fotografía.
Ahora, en este caso voy a comentaros que podemos alterar los dos también, de tal forma que ajustaríamos también el fotómetro para poder hacer la fotografía. Vamos a regresar a los parámetros que teníamos inicialmente. Vamos a ver, teníamos pues F10, por ejemplo, y teníamos una velocidad de 1,60. Bien, ahora vamos a modificar primero la apertura, lo que es la apertura. Iremos modificando, iré cerrando. Es decir, el tema está en que el fotómetro nos indica que hay excesiva luz. Bueno, pues vamos a ir cerrando un poco el diafragma, tenemos de F10, vamos a cerrarlo, por ejemplo, a F13 o F14, de tal forma que quiero conseguir una gran profundidad de campo con un diafragma muy cerrado. ¿Qué sucede? Que hemos modificado y el puntero del fotómetro se ha modificado aproximándose al centro del mismo, pero todavía faltan un par de tercios para poderse ajustar. Ahora, ¿qué haremos? Modificaremos la velocidad. ¿Cómo? Pues vamos a darle más velocidad. 160, 200, cómo se va aproximando, y, a ver, me he pasado, y 250. Es decir, yo he conseguido ajustar el puntero del fotómetro hasta el centro modificando los dos parámetros, la apertura y la velocidad. ¿Qué quiero con ello explicar? Bueno, pues simplemente que para poder ajustar el fotómetro al centro se puede hacer de muchas formas. Se puede alterar solo un parámetro o el otro parámetro, o se pueden alterar ambos. Incluso se puede alterar también el ISO para poder ajustar el fotómetro. Bien, ahora vamos a analizar si las condiciones de luz en el ambiente donde vamos a hacer la fotografía cambian. En este caso es un ambiente soleado con mucha luz, y hemos visto que para hacer la fotografía los parámetros en los que el fotómetro estaba correctamente dispuesto era una velocidad de 250 y una apertura de F14. Bien, vamos a cambiar las condiciones de luz. Lo pasaremos de soleado a nublado. Vale. Bien, vemos que efectivamente se ha oscurecido el ambiente y el fotómetro ha ido modificándose porque las condiciones de luz que hay ahora son diferentes a las que había antes, cuando habíamos tomado la fotografía con estos parámetros. Es decir, estas condiciones de luz, estos parámetros no son válidos para ella. Bien, ahora tenemos que modificarlos. Para entender lo que hacemos, el fotómetro nos está indicando que efectivamente la fotografía saldría subexpuesta o oscura, porque está en el menos, es decir, está entrando poca luz al fotómetro. Vamos a hacer la fotografía y comprobaremos a ver qué sucede. Efectivamente, oscura no, ha salido negra. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que darle luz, tenemos que dejar que entre luz al sensor. Bueno, ¿cómo lo haremos? Pues de dos formas o de tres formas. Podemos modificar un parámetro o el otro o los dos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, a un F14 es un diafragma muy cerrado, pues tendremos que abrirlo para que vaya entrando luz. Vamos a abrirlo poco a poco, pues por ejemplo en este caso F11, F9, vemos que todavía no se ha movido el puntero, F8, vamos abriéndolo, F7,1, F6,3, nada, hay que abrirlo más, 4,5, 3,5, bueno, abriéndolo al máximo, a ver, que en este caso es 3,2, el puntero no se ha movido, no pasa nada. Esto nos está indicando que continúa necesitando más luz. Pues bueno, ¿cómo tenemos que darle más luz? En este caso, pues iríamos disminuyendo la velocidad. Vamos a ver, vamos disminuyéndola, 160. Efectivamente, ya empieza a moverse el puntero. Significa que ya se está aproximando a unas condiciones óptimas. Bien, pues mira, ya está a una velocidad de 1/40, es decir, 1/40 parte del segundo, y una apertura de 3,2, el puntero del fotómetro se ha situado en el centro, indicándonos que las condiciones son óptimas para hacer la fotografía. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver. Que 40 es una velocidad bastante reducida. Podemos hacer dos cosas. O bien ponerle trípode. Bueno, primero, hagamos la fotografía para ver qué sucede. Vamos a ver, pues bien, las luces son correctas. La pieza esta, el molinillo, se ve en movimiento y la chiquilla, pues bien, no ha quedado borrosa, ha quedado bastante bien. Pero
volvamos al sitio, pero lo más aconsejable en este caso o bien sería poner un trípode, pero no lo tenemos, pues bien, no pasa nada. Vamos a utilizar la sensibilidad. Primero, aumentaremos la velocidad a 60, que sería para mí, a 60, que sería un poco el límite de poderla trabajar. A ver, 60 o 100, bien, vamos a 60, ya está. Hemos visto que se desplaza, es decir, al darle más velocidad entra menos luz, el fotómetro me lo indica, hay que darle más luz. Vamos a hacerlo a través del ISO. Aumentamos el ISO. En este caso, aumentamos un punto liso. Como estamos hablando de tercios, se nos ha pasado. No pasa nada. Nosotros lo que hacemos es, en este caso, darle un pelín de velocidad. Damos un pelín de velocidad y ya hemos ajustado el fotómetro. ¿Qué hemos conseguido? Pues nada, que ante condiciones de luz menor, el fotómetro nos lo ha indicado y hemos ido dándole luz, modificando los parámetros hasta que esté ajustado. En este caso hemos modificado los tres: la apertura, la velocidad y la sensibilidad. Si ahora hacemos la fotografía, ella saldrá perfecta, con luces. La chiquilla, el movimiento lo hemos absorbido, no ha salido borrosa. El molinillo, que se mueve mucho más deprisa, ha salido con movimiento, pero en fin, la fotografía ha salido muy bien. De nuevo vamos a cambiar las condiciones de luz que hay en el ambiente, vamos a reducirlas. Hemos visto que con estos parámetros, con esta luz, el fotómetro ubicado en el centro, la fotografía salía correcta. Pues bien, ahora vamos a reducir esas condiciones de luz. Vamos a quitarle luz y vamos a dejarlo, por ejemplo, con esta cantidad. Vamos a analizar nuevamente qué ha sucedido. Miramos el fotómetro, que es lo que hay que estar mirando constantemente. Vemos que el puntero se ha desplazado nuevamente hacia el menos. ¿Qué quiere indicarnos? Que no está entrando la luz suficiente al sensor con los parámetros que habíamos utilizado en la fotografía anterior. ¿Por qué? Porque las condiciones de luz anteriores eran más elevadas. Pues nada, ahora vamos a modificar los parámetros para que el puntero del fotómetro vaya situándose hasta el centro. Vamos a ver, la apertura ya no podemos modificarla, porque está al límite, está al máximo que podemos abrirla. Vamos a modificar la velocidad. Y vamos a ir reduciendo la velocidad para que vaya entrando luz al sensor. Vamos a ir reduciéndole, vemos que se va moviendo el puntero y vemos que el puntero ya está situado en el centro. La velocidad que nos exige es de 1/8, es una velocidad muy lenta. No hemos alterado de momento la sensibilidad. Entonces, vamos a probar qué sucede cuando hacemos la fotografía con esta velocidad. A ver, recordemos que estamos trabajando en manual. Bien, pues nada, ha salido todo borroso, igual que en la fotografía anterior. No tanto porque la velocidad es superior, pero la fotografía sí ha salido borrosa, no sirve para nada. Vamos a finalizar. Volvemos a utilizar el trípode, a ver qué sucede ahora. Volvemos a hacer la fotografía y vemos que con trípode ha cambiado ya. Los objetos, los elementos que están quietos han salido perfectamente nítidos. La luz es correcta, porque teníamos el puntero en el centro del fotómetro. Pero ¿qué sucede? Que los elementos que se están moviendo han salido borrosos, tanto la niña como el molinillo. Nosotros lo que nos interesa es la niña. Vamos a ver si conseguimos hacer que la niña salga bien con estas condiciones de luz. Volvemos de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a aumentar la velocidad. Pues yo calculo que unos 60 sería una velocidad en el que la niña saldría bien. Vamos a ver si nos lo permite. Claro, ¿qué sucede? Que con esta velocidad la luz que entra no es suficiente y el fotómetro nos lo está indicando de nuevo. Se ha desplazado al menos. Vamos a darle luz. ¿Cómo? Pues nada, vamos a modificar la sensibilidad. Vamos a darle más sensibilidad. La vamos modificando y vemos que a 3200 el puntero del fotómetro ya se ha situado en el centro. Bueno, pues nada, parece ser que en estas condiciones de luz y con estos parámetros la fotografía ya se puede realizar. Vamos a ver qué sucede con los movimientos. Bien, como hemos dicho, hemos visto antes, los fondos, los objetos que están quietos han salido bien, no han salido borrosos. Se observa
que estamos utilizando una sensibilidad alta porque sale granulosa, pero en fin, lo que es la niña ha salido bien. Y el molinillo pues ha salido marcando su movimiento. Eso estéticamente queda bien. Por lo tanto, la fotografía sería aceptable. Hemos conseguido el resultado. La niña ha salido bien. Y el fondo en este caso ha salido nítido, no ha salido trepidado. Bueno, nada, volvemos. Y como comentario, decir que dependiendo, y repitiendo lo que he dicho, dependiendo de las condiciones de luz, el fotómetro siempre la leerá y nos dirá si las condiciones son de luz excesiva o son de poca luz. Y nosotros simplemente modificando los parámetros tendremos que conseguir que el puntero vaya al centro para poder realizar la fotografía. Bueno, bien, la verdad es que es interesante esta aplicación del Camera Sync. Es una aplicación que realmente ayuda muchísimo a entender los conceptos de la fotografía y cómo aplicarlos. Bien, vamos a continuar con ella. Ahora vamos a analizar un poco el concepto de la profundidad de campo. Ya hemos comentado en los vídeos anteriores que la profundidad de campo viene determinada sobre todo por la apertura. Una apertura muy grande de diafragma da una profundidad de campo muy pequeña y una apertura muy pequeña de diafragma, recordemos que los números van al revés, al número grande la apertura es más pequeña. Estas aperturas pequeñas darían una gran profundidad de campo. Bien, vamos a darle unas condiciones de luz normales. Es un día soleado, y vamos a obtener o ver los efectos que se produce con la profundidad de campo. Bien, la distancia focal es algo que también condiciona. Habíamos explicado que a distancias focales pequeñas, tipo gran angular, la profundidad de campo es menor. A medida que aumentamos lo que es la focal, las profundidades de campo disminuirían. Bien, vamos a utilizar la de 35 milímetros, que sería la que más se adapta a la visión del ojo humano. Vale, vamos a analizar las condiciones que suceden. En este caso vamos a ajustar el fotómetro para que las luces salgan correctas. Primero vamos a corregir lo que es la sensibilidad, vamos a ajustarlas a las sensibilidades mínimas, sea ISO 100 o ISO 200. En este caso vemos que la máquina me está diciendo que va a entrar poca luz, y es porque tenemos el diafragma muy cerrado. Vamos a abrir el diafragma. En este caso haríamos la fotografía y nos saldría bien, pero como quiero buscar casos extremos, bueno, vamos a probar. Hagamos la fotografía y ya sale bien. Bien, yo en este caso la niña la veo un poco movida. Voy a intentar corregir. Voy a darle más velocidad. Yo creo que ante esos movimientos mejor se absorben con velocidades de entre 100 y 125. Hagamos la fotografía. Error, he hecho un error. ¿Qué quiere decir? Que no he corregido la luz cuando he modificado la velocidad. El fotómetro me lo estaba indicando, pero yo no lo he mirado. Ahora voy a corregir ese fallo que he tenido. En este caso voy a darle más luz porque me lo está pidiendo la cámara. Voy a abrir el diafragma. Está bien cometer algún error para que se vea que suele suceder con bastante facilidad. En este caso, el fotómetro me indica que la fotografía ya tiene que salir bien. La velocidad tiene que absorberme como mínimo el movimiento de la chica. Probemos a hacer la fotografía. Efectivamente, la fotografía sale correcta. Fondo bastante nítido. La profundidad de campo se nota un pelín, pero bueno, ha salido bien. La chiquilla ha salido bien, quieta, no está borrosa. Y aquí el molinillo casi le muestra. Vale. Ahora voy a buscar los extremos. Voy a buscar la apertura máxima. ¿Qué sucede? Bueno, yo he de corregir nuevamente el fotómetro porque ante esta apertura máxima yo estoy dejando entrar al sensor mucha luz. Lo he de corregir dándole velocidad. Vamos, voy aumentando la velocidad. En este caso, con una velocidad de 1/500, una apertura máxima, la sensibilidad la dejo a la mínima, en este caso, ¿qué significará? Que yo voy a tener poca profundidad de campo, porque la abertura es máxima. Hagamos la fotografía. Bien, no se llega a apreciar mucho. A mí me ha salido bien, y el objeto este, bueno, se ve un pelín
borroso, pero no excesivamente. Bien, pues ahora voy a hacer lo mismo, pero con una abertura lo más pequeña posible, la que más profundidad de campo me daría. Bien, al cerrar al máximo el diafragma, el fotómetro rápidamente me ha indicado, muchacho, no hagas la fotografía que no tienes bastante luz. ¿Qué sucede? Bueno, pues nada, la velocidad voy a reducirla para ir dejándole entrar luz. Yo voy reduciendo, voy reduciendo la velocidad. Y veo que la velocidad que tengo que utilizar es 10. Por lo tanto, es una velocidad muy lenta. No me servirá utilizarla porque saldría mala fotografía. Bueno, pues voy a aumentar la velocidad a unos 80, unos 100, para absorber el movimiento de la niña, pero yo he de compensar las luces nuevamente. Ahora he de dejarle entrar luz utilizando la sensibilidad. En mi caso, bueno, aquí se me va. Bueno, yo necesito un poco más de luz porque si aumento me voy en 2 pasos, en 2/3 de paso, pues bueno, utilizo la sensibilidad menor, pero voy a corregir el fotómetro reduciendo un poco la velocidad. Bien. En este caso, la velocidad es 80, pienso que va a absorber el movimiento de la niña, la apertura es la más pequeña que tenemos, por lo que se supone que habrá una buena profundidad de campo y la sensibilidad la hemos elevado. Es una sensibilidad bastante alta, seguramente saldrá algo de grano. Hagamos la fotografía. Bien, bueno, parece que la profundidad de campo ha aumentado un poco, no se aprecia mucho. El movimiento de la niña se ha absorbido y el grano, pues bueno, sigue un pelín, pero no es excesivo. Vale, pues nada, ya está. Como parece ser que la prueba anterior, la profundidad de campo no era muy visible, voy a utilizar unos parámetros nuevos a ver si consigo que sea mucho más patente y visible lo que es la profundidad de campo. Voy a utilizar un objetivo con una focal de 55 milímetros. Lo que el objetivo ha hecho ha sido aproximarme la imagen. Vamos a ver. Yo lo que quiero conseguir es que salga nítida la niña, por un lado, y el fondo muy borroso, y que salga la niña muy clara y el fondo claro. Voy a utilizar los parámetros extremos. Primero, muy poca profundidad de campo. Abro la apertura al máximo. Reduzco la sensibilidad al mínimo, 100. Todavía me está pidiendo el fotómetro que le quite luz. ¿Cómo lo haré? Aumentando la velocidad. Y voy aumentando la velocidad hasta que el fotómetro me indica que ya puedo hacer la fotografía. Bien, lo hacemos y efectivamente se comprueba. Aquí se ve claramente que el fondo está borroso y la niña está nítida. Voy a intentar conseguir el efecto contrario. Para conseguir el efecto contrario voy al otro extremo. Voy a cerrar el diafragma al máximo. Bueno, se ha movido el fotómetro, me está pidiendo luz. ¿Cómo voy a pedirle luz? Bueno, pues voy a darle velocidad, a quitarle velocidad. Le quito velocidad hasta, por ejemplo, 100, que es una velocidad en la que la niña en teoría saldría bien, pero voy a darle luz aumentando sensibilidad. Bien, aumento sensibilidad. Voy a darle un pelín de velocidad para que se ajuste el fotómetro y entonces yo lo que he hecho ahora es cerrar el diafragma al máximo. Vamos a ver si conseguimos ver más nítido el fondo. Efectivamente se ha conseguido. La niña está perfectamente nítida, el fondo está perfectamente nítido, hay un poco de grano porque hemos aumentado la sensibilidad, pero el efecto que buscábamos de una profundidad de campo grande lo hemos conseguido. Bien. Ahora vamos a ver de una forma práctica qué sucede con las velocidades y qué efectos podemos conseguir con ellas. Mira, para que se vea un poco más claro lo que quiero explicaros, voy a aproximar un poco la imagen de la niña, en el que veamos de una forma muy clara el movimiento del molinillo, el movimiento de la niña y el fondo. Bien, primeramente como recordatorio, comentaros que las velocidades lentas, por ejemplo, estas de aquí, 4 segundos, 0,3 segundos,
son velocidades que captarían el movimiento, es decir, el movimiento quedaría grabado en la imagen, el del molinillo y el de la niña. Vamos a probarlo. En este caso voy a quitar, antes estaba utilizando un trípode, ahora voy a quitarlo para ver qué sucede. Si yo hago la fotografía en estas circunstancias sin trípode y con esta velocidad, seguro que sale todo totalmente movido. Error. Voy a corregir. He movido parámetros, pero no he ajustado el fotómetro, ¿vale? Me ha vuelto a suceder. Vale, vamos a ajustarlos. Vamos a poner el ISO al mínimo, 100 o 200. La apertura es muy grande, bueno, pues voy a... A ver, en este caso, no, he de ajustar. Vamos a ver, voy a quitarle la máxima sensibilidad. Tengo el diafragma cerrado al máximo y todavía me pide que le quite luz. ¿Cómo lo haré? Pues nada, le voy a dar un poco más de velocidad. Vale. Yo en este caso, con la mínima sensibilidad, con la abertura más pequeña, el fotómetro me está indicando que yo he de utilizar una velocidad muy pequeña. Pues nada, vamos a hacer la fotografía sin trípode para ver qué sucede. Nada, de luces sale bien, pero sale todo movido, completamente movido. ¿Por qué? Ante una velocidad tan lenta con la cámara en mano, cualquier cosa, cualquier pequeño movimiento de la cámara va a quedar plasmado, por lo tanto se va a ver completamente movida. Vale, pues voy a utilizar el trípode con esta velocidad tan pequeña. Hay que tener en cuenta que lo de detrás consigue que salga nítido, pero la niña que se está moviendo seguramente saldrá borrosa. Vamos a verlo. Efectivamente, al utilizar trípode la cámara no se mueve, por lo tanto todo lo que está quieto se ve perfectamente nítido. En cambio, al utilizar la velocidad tan pequeña, a pesar de utilizar el trípode, la niña se está moviendo, por lo tanto saldrá borrosa. Y aquí lo vemos. Vamos a ver, vamos a intentar absorber el movimiento de la niña. ¿Cómo lo haremos? Vamos a ir aumentando la velocidad. Aumentamos la velocidad. Para que la niña salga quieta, yo calculo que con una velocidad de 100 sería suficiente. Vamos a ver, velocidad de 100. Bien, no vamos a entrar en el error de antes. Vamos a mirar el fotómetro. Vemos que se nos ha movido, nos está pidiendo luz. ¿Cómo lo haremos? Pues nada, vamos a abrir el diafragma. Abrimos diafragma hasta que el fotómetro se vuelve a ajustar al parámetro correcto para hacer la fotografía. Vamos a hacerla. Vemos que lo del fondo no ha salido borroso, lo que tiene es poca profundidad de campo. Al tener poca profundidad de campo lo vemos borroso, pero no está trepilado. La niña hemos conseguido que salga nítida y el molinillo todavía está plasmando su movimiento. Bien, continuemos y ahora vamos a congelar el movimiento del molinillo. Bueno, voy a cambiar las condiciones, voy a darle mucha luz para que se vea más claramente. En principio voy a darle más velocidad, pues por ejemplo una velocidad de, con una velocidad de 1000, yo calculo que el movimiento ya lo absorberé. Tengo el diafragma abierto, bastante abierto, la sensibilidad que tengo es la mínima, pero he conseguido una velocidad elevada. Si hacemos la fotografía, bien, pues nada, efectivamente el molinillo se ha congelado, el movimiento, la niña está perfectamente nítida, el movimiento ha quedado absorbido y el movimiento del molinillo también. Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora lo hemos trabajado siempre con el modo manual, que es como debemos hacerlo. De todas formas, quiero hacer hincapié en los modos semiautomáticos, como es la prioridad a la apertura y la prioridad a la obturación. Estos modos también suelen usarse bastante, incluso fotógrafos muy experimentados suelen hacer uso de ellos porque hay circunstancias en las que no podemos estar pensando qué velocidad o qué apertura tenemos que poner porque no disponemos del tiempo. Vamos a suponer un momento o un tipo de fotografía que nos lo exige, sería por ejemplo fotografiar una carrera de motos de cross en el que las motos van volando y queremos fotografiarlas en el aire. Pues en este caso lo que utilizaremos es la prioridad a la obturación o a la velocidad. ¿Por qué? Porque quiero programar velocidades altas. Bien, entonces en este caso, como quiero programar velocidades altas, quiero asegurarme utilizando una sensibilidad alta, más alta,
que en principio yo sé que mi cámara me las admite y no me va a sacar grano. Pues por ejemplo estaría entre 400, 800, bien, vamos a dejarlo de momento a 400. ¿Qué sucede cuando tenemos activada la prioridad a la obturación? Pues bueno, que yo podré mover la velocidad a mi gusto y automáticamente la apertura se ajustará a las condiciones de luz que hayan en ese momento. Por lo tanto, yo programo la prioridad y programo la velocidad. En este caso, la velocidad que quiero programar es una velocidad de 1/1000, que supongo que será suficiente para poder congelar el movimiento de las motos cuando están en el aire. Bien, ahora supongamos que las condiciones de luz varían y de repente aparecen unas nubes y estas van oscureciendo un poco el cielo. Observamos que automáticamente la apertura se está modificando. ¿Por qué? Porque al ir disminuyendo la luz, como la máquina está programada, ella la compensará sin hacer nada nosotros e irá ajustando la abertura, o sea, abriendo la apertura, porque la luz va disminuyendo para que la luz que tenga que entrar al sensor sea la adecuada. Entonces nosotros, en estas circunstancias, simplemente tendremos que enfocar la moto, encuadrar la imagen que nosotros queremos y hacer la fotografía. Y ya está, no tendríamos que hacer nada más.